Hola a todos, bellezas y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por regresar. Hoy tengo un tema que créanme, les va a encantar y estoy segura de que dará mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del chisme, del drama, del amor y de las revelaciones que nos tienen guardadas nuestras queridas estrellas turcas. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Pues ni más ni menos que de nuestra amada Hande Erçel y del guapísimo Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. ¡Bomba! Hande Erçel revela su difícil pasado con Kerem Bürsin. ¿Listos para descubrir todo lo que se esconde detrás de esta historia? Pues quédense conmigo porque esto se va a poner pero muy interesante. Y antes de que empecemos con todo el chismecito jugoso, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se pierdan nada de la farándula. Ahora sí, vamos a darle. Así que, como ya les anticipé, hoy vamos a desentrañar los entresijos de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con esta pareja, déjenme refrescarles la memoria. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y vaya que se traspasó a la vida real. Pronto los rumores de romance comenzaron a circular, y finalmente confirmaron su relación con fotos y vídeos que nos dejaron a todos suspirando. Eran la pareja perfecta, la fantasía hecha realidad, y todos amábamos verlos juntos. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. La serie Love is in the Air no solo nos regaló una historia de amor en la pantalla, sino que también fue el escenario donde Hande Erçel y Kerem Bürsin forjaron una conexión especial que trascendió la ficción. Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, nos cautivaron con su química, sus miradas cómplices y sus apasionados momentos. La forma en que se comunicaban, la manera en que se cuidaban y la intensidad de sus sentimientos nos hacían creer en el amor verdadero. Y como era de esperar, el público anhelaba que esa magia que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Los rumores de romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular rápidamente. Los fanáticos y los medios de comunicación comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo y cada interacción de la pareja, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales se inundaron de especulaciones y de montajes que mostraban a Hande y Kerem juntos, besándose, abrazándose y compartiendo momentos íntimos. Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem decidieron confirmar su relación. Lo hicieron de la manera más romántica posible, a través de fotos y vídeos que compartieron en sus redes sociales. Las imágenes mostraban a la pareja disfrutando de momentos de complicidad, riendo juntos y demostrando su amor sin tapujos. Los fanáticos enloquecieron y celebraron la noticia con entusiasmo. Era oficial, Eda y Serkan, Hande y Kerem, estaban juntos en la vida real. La pareja se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación y de los fanáticos. Cada paso que daban era analizado y comentado. Sus apariciones públicas eran seguidas de cerca, y cada detalle de su relación era motivo de interés. Los paparazzi los perseguían constantemente, capturando cada momento de su día a día. Y como era de esperar, la pareja se convirtió en un símbolo de amor, un ejemplo de la fantasía hecha realidad. Sin embargo, a pesar de toda la alegría y el entusiasmo, la relación entre Hande y Kerem no estuvo exenta de desafíos. Aunque parecían vivir un cuento de hadas, con el tiempo comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre tensiones entre ellos. Y ahora Hande, en una reciente entrevista, ha dejado caer algunas bombas que nos dan una nueva perspectiva de lo que realmente ocurrió detrás de cámaras. Según sus declaraciones, la relación no fue tan sencilla como parecía desde afuera. Hande habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentaron, sobre cómo la presión mediática y las expectativas del público afectaron su relación. Nos contó sobre momentos de incertidumbre, de malentendidos y de cómo, a pesar de todo, intentaron mantener viva la llama del amor. Una de las revelaciones más impactantes que hizo Hande fue sobre la dificultad de equilibrar su vida personal con su carrera profesional. Ambos estaban en la cima del éxito con agendas muy apretadas y compromisos constantes.
Esto inevitablemente generó tensiones y dificultades para pasar tiempo de calidad juntos. Imagínense estar constantemente bajo los reflectores, ser perseguidos por los paparazzi y tener que lidiar con los chismes y rumores que se generan a diario. Es mucha presión. Ande confesó que en muchas ocasiones se sentía abrumada por la situación y que a veces le costaba separar su vida personal de su trabajo. La vida de una estrella de la televisión turca puede ser sumamente exigente. Los rodajes, las entrevistas, las sesiones de fotos, los eventos sociales y los viajes promocionales consumen gran parte del tiempo y la energía de los actores. Hande y Kerem en ese momento estaban en el punto más álgido de sus carreras, con proyectos que requerían toda su dedicación. Esto implicaba largas horas de trabajo, horarios irregulares y una constante exposición pública. La falta de tiempo libre y la dificultad para encontrar momentos a solas generaron frustración y distanciamiento en la pareja. La comunicación se volvía más difícil, y los malentendidos se acumulaban. Hande explicó que a pesar de amarse a menudo se sentían separados por la distancia física y emocional que imponían sus trabajos. Además, la presión de mantener una imagen perfecta ante el público y de cumplir con las expectativas de los fanáticos añadía aún más estrés a la relación. La pareja se sentía obligada a mostrar una felicidad constante, a pesar de los problemas y las dificultades que pudieran estar enfrentando. Esto dificultaba aún más la posibilidad de ser sinceros y de resolver sus problemas de manera efectiva. Hande también compartió que la constante atención mediática y las exigencias de su profesión la hacían sentir abrumada y que a veces se sentía incapaz de separar su vida personal de su trabajo. Esta situación le generaba ansiedad y estrés, y le dificultaba disfrutar plenamente de su relación. Además, Hande habló sobre las diferencias de personalidad y las expectativas que cada uno tenía en la relación. Aunque se querían mucho, eran personas diferentes con diferentes formas de ver la vida y de afrontar los problemas. Esto, sumado a la inexperiencia en el amor y a la falta de comunicación, provocó que en ocasiones se sintieran distanciados. Es algo muy común, ¿verdad? Dos personas que se aman, pero que por diferentes razones no logran entenderse. Hande mencionó que aprendieron mucho de la experiencia, y que a pesar del dolor, crecieron como personas. Las relaciones de pareja, especialmente en el mundo del espectáculo, pueden ser complejas y desafiantes. Las diferencias de personalidad y las expectativas individuales pueden ser un factor importante en la dinámica de la relación. Hande y Kerem, al igual que cualquier otra pareja, tenían sus propias formas de ser, sus propios valores y sus propias prioridades. La falta de comunicación y la inexperiencia en el amor pueden dificultar aún más la comprensión y la resolución de los problemas. Es fundamental que las parejas aprendan a comunicarse de manera efectiva, a expresar sus sentimientos y necesidades, y a buscar soluciones que satisfagan a ambos. Hande compartió que a pesar de amarse, ella y Kerem tenían diferentes formas de afrontar los problemas. Esto generaba malentendidos y conflictos. Además, la inexperiencia en el amor, especialmente en una relación tan mediática, les dificultaba manejar las situaciones difíciles y encontrar soluciones constructivas. Es importante destacar que a pesar de las diferencias y los desafíos, Hande y Kerem aprendieron mucho de esta experiencia. La ruptura, aunque dolorosa, les permitió crecer como personas y comprender mejor sus necesidades y sus expectativas en una relación. Aprendieron a comunicarse de manera más efectiva, a ser más empáticos y a valorar el amor y el respeto mutuo. Otra de las cosas que Hande compartió fue cómo la constante atención mediática y los comentarios malintencionados afectaron su relación. Las redes sociales y los medios de comunicación se convirtieron en un campo de batalla donde se juzgaba y analizaba cada uno de sus movimientos. Esto, obviamente, generó ansiedad, estrés y desconfianza. Imagínense tener que leer todos los días comentarios negativos sobre tu relación, sobre tu persona, es desgastante. Hande dejó claro que esto les pasó factura y que en muchos momentos se sintieron vulnerables y expuestos. La exposición mediática constante puede ser un arma de doble filo para las parejas en el mundo del espectáculo. Por un lado, les brinda fama y reconocimiento, por otro, los expone a la crítica, a los rumores y a la invasión de su privacidad. Las redes sociales en particular, se han convertido en un terreno fértil para los comentarios malintencionados y los juicios de valor. Los fanáticos, los haters y los medios de comunicación aprovechan la plataforma para opinar sobre la vida de las celebridades, para analizar cada uno de sus movimientos y para generar controversias. Hande y Kerem, al igual que muchas otras parejas famosas, sufrieron las consecuencias de esta exposición constante.
Los comentarios negativos sobre su relación, sobre sus personalidades y sobre su apariencia física generaron ansiedad, estrés y desconfianza. Se sentían vulnerables y expuestos, y la presión mediática les dificultaba mantener una relación sana y estable. La constante vigilancia de los paparazzi, las fotos robadas y los titulares sensacionalistas contribuyeron a aumentar la tensión y la desconfianza entre ellos. La pareja se sentía perseguida y acosada, y la falta de privacidad les impedía vivir su amor de manera auténtica y libre. Pero no todo fue negativo en las declaraciones de Ande. A pesar de las dificultades, también habló sobre el amor que sentía por Kerem y sobre los buenos momentos que vivieron juntos. Destacó su profesionalismo, su talento, su cariño y el apoyo incondicional que se brindaron mutuamente. Ande dejó claro que guarda un gran cariño por Kerem y que lo considera una persona especial en su vida. Y es que al final el amor, cuando es real, deja huellas imborrables. A pesar de los desafíos y las dificultades, Ande guardó un gran cariño por Kerem. Recordó con afecto los buenos momentos que vivieron juntos, las risas, las complicidades y el apoyo que se brindaron mutuamente. Destacó su profesionalismo, su talento y su capacidad para hacerla reír. Ande enfatizó que Kerem fue una persona importante en su vida y que lo consideraba una persona especial. Agradeció el cariño y el apoyo que le brindó y reconoció que aprendieron mucho el uno del otro. Es evidente que a pesar de la ruptura, Ande conservó un sentimiento de respeto y admiración por Kerem. Recordó su relación con cariño y destacó los aspectos positivos de su paso por la vida de ambos. Esto demuestra la madurez y la fortaleza de Ande, que fue capaz de reconocer el valor de la relación, a pesar de los desafíos que enfrentaron. El amor, cuando es real, deja huellas imborrables. Los recuerdos, las experiencias y los sentimientos compartidos permanecen en el corazón, incluso después de que la relación llega a su fin. Ande y Kerem, a pesar de separarse, conservan un vínculo especial, basado en el cariño, el respeto y la gratitud. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la relación entre Ande y Kerem, aunque hermosa desde afuera, no estuvo exenta de desafíos. Las presiones de la fama, las diferencias personales y la falta de comunicación fueron algunos de los factores que dificultaron su relación. Pero también nos demuestra que el amor, a pesar de todo, es capaz de dejar enseñanzas y de construir recuerdos inolvidables. La historia de Ande y Kerem nos enseña que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas, pero también nos muestra que el amor verdadero es capaz de superar los desafíos. La presión mediática, las diferencias personales y la falta de comunicación fueron algunos de los factores que dificultaron su relación, pero también les brindaron la oportunidad de crecer, de aprender y de valorar el amor y el respeto mutuo. La relación de Ande y Kerem, como cualquier otra, tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dificultad. Pero a pesar de todo, dejaron huellas imborrables en la vida del otro. Aprendieron a comunicarse, a comprenderse y a respetarse. Y aunque sus caminos se separaron, conservan un vínculo especial, basado en el cariño, la admiración y la gratitud. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor, a pesar de los desafíos, es capaz de dejar enseñanzas valiosas y de construir recuerdos inolvidables. Nos enseña que las relaciones son un viaje lleno de experiencias, de crecimiento y de transformación. Y que al final, lo más importante es amar, respetar y ser felices. ¿Y ahora, podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? Aunque sus caminos se separaron, ambos siguen siendo muy exitosos en sus carreras. Ande continúa cosechando éxitos en sus proyectos y Kerem sigue siendo uno de los actores más cotizados de Turquía. Es probable que sus caminos vuelvan a cruzarse en algún momento, ya sea en eventos, proyectos profesionales o simplemente en la vida. ¿Volverán a estar juntos? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando con su talento. El futuro de Ande y Kerem es incierto pero lleno de posibilidades. Ambos han demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para triunfar en la industria del entretenimiento. Ande continúa cosechando éxitos en sus proyectos y Kerem sigue siendo uno de los actores más cotizados de Turquía. Es probable que sus caminos vuelvan a cruzarse en algún momento, ya sea en eventos sociales, en proyectos profesionales o simplemente en la vida. La industria del entretenimiento es pequeña, y las coincidencias son frecuentes. ¿Volverán a estar juntos? Nadie lo sabe. El amor es impredecible, y el tiempo es el mejor juez.
Lo importante es que ambos sean felices, que sigan creciendo como personas y que sigan brillando con su talento. Ande y Kerem, a pesar de su separación, siguen siendo un ejemplo de éxito y de perseverancia. Han demostrado que es posible triunfar en el mundo del espectáculo, a pesar de las dificultades y los desafíos. Y han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fanáticos. Bueno, bellezas, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de todas las revelaciones de Ande. Sé que a muchos de ustedes les encanta este tema, y espero haber cumplido con sus expectativas. Quiero agradecerles de corazón por estar siempre ahí, por su apoyo y por sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Así que por favor déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta historia, si se esperaban estas revelaciones, y si les gustaría que habláramos de otros temas similares. Los leo a todos. Y ahora, antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí que me apoyen y que formemos una gran comunidad. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y cuídense mucho. Chao, chao.